normal de 3 brazos. El brazo central es más ancho que los brazos laterales. Nos dieron la densidad total, no sabemos la densidad por brazo, con las medidas geométricas y sin saber la corriente, pero conociendo la densidad total podemos saber la energía sin ningún error. Como comentario, en todos los ejercicios que hacemos, casi nunca hay error en calcular la energía, porque como siempre la energía se suma, entonces no hay complicación. Después de eso, saber un poco la corriente, pues era a través de estas dos expresiones, que son la misma expresión en realidad, un circuito magnético. Pero nos damos cuenta que la dificultad para directamente calcular la corriente es que no tenemos la intensidad o el flujo, y por lo tanto decidimos resolver el circuito magnético. Al resolver el circuito magnético, en este ejercicio nos damos cuenta que los brazos tienen los brazos externos tienen la misma reluctancia, y por lo tanto, como conocemos todos los datos, hacemos el paralelo y tenemos un circuito equivalente de una sola malla. Se justifica que solo estemos usando una sola malla porque también solo nos dieron una densidad de energía. Y ahora, en este caso, al resolver esto, observen, el número de vueltas es un dato que tenemos, la corriente es el dato que nos están pidiendo. Flujo aquí, en este momento, estamos a nada de saberlo, pero podríamos decir que tampoco lo conocemos. Las medidas geométricas y la permeabilidad magnética son datos que tenemos, y nos falta resolver esto. Nosotros sabemos entonces que, y en este caso deberíamos tener el área equivalente. Observamos esto. Fíjense bien, el área central es 0.04 por 0.04. ¿Y cuánto da el área el paralelo de las reluctancias derecha e izquierda? Vean aquí, 0.04 por 0.04. Entonces, podríamos suponer que este va a ser 1.25 teslas, y que el área equivalente de ese electroimán es 0.04 por 0.04. Y entonces N me están marcando que es 2500, y no lo conozco. El flujo voy a poner 1.25 por 0.04 por 0.04, y aquí entonces voy a ir factorizando. Bueno, no, previo a factorizar, voy a tener 0.01 entre 4pi por 10 a la menos 7 por 0.04 por 0.04. Lo voy a escribir ahorita completo. 0.01, 4pi por 10 a la menos 7, 0.04 por 0.04. Sí. Ahorita fueron iguales, pero si no fuera igual, no hay manera de... Tendríamos que tener más información para haberlo resuelto. Por tanto, corriente va a tener 1.25 entre 4pi por 10 a la menos 7, 2 veces 0.01, y aquí 2500, estamos cancelando esto. Correcto.
7.96, bueno, 95.7. ¿Preguntas? Finalmente, las reluctancias. Tú sabes que la reluctancia, aquí lo voy a poner, es longitud entre permeabilidad y área. Pues este es el mismo entre hierro. La permeabilidad es la misma y me doy cuenta entonces que la reluctancia equivalente es como si tuviera un área de 0.04 por 0.04. Y como el área es la misma de las reluctancias, entonces ya estoy suponiendo que el flujo pues está afectado por la misma área y entonces puedo usar ¿verdad? ¿De acuerdo? El área está en cada uno de los elementos. Podría decir, el área, tendría que sacar un área promedio. Entonces, decir, pues, esta es 3/5 de toda el área y esta es 2/5 de todo el área y promediar de esa forma. Tendríamos que tener más información para poder encontrar cuál será el área equivalente. ¿De acuerdo? Una de las veces lo que a nosotros nos interesa conocer es, para el caso del electroimán, oye, es esa barra, si yo le estoy aplicando 7.97 amperes, ¿qué masa va a tener la barra? Ya sé que está inicialmente a 1 centímetro de distancia, pero, y que además le di 2500 vueltas al electroimán, ¿qué masa necesito? Entonces, ¿qué masa? sí. Ah, ok. Aquí se mide la fuerza del metal. Sí. Y entonces sí, necesitamos la fuerza. Y en este caso, la fuerza mecánica para este primer sistema sería la masa por la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, este sí. Yo necesito entonces relacionar la energía con la fuerza. Voy a borrar aquí. Nosotros vamos a tener que si derivamos la energía magnética con respecto al desplazamiento donde ocurre, que voy a ponerla así, desplazamiento del movimiento, si esto ocurre, yo voy a tener la fuerza mecánica. Aquí le voy a poner F. La mayoría de las veces, al hacer esa derivada parcial con respecto al desplazamiento del movimiento, como estamos hablando de vectores, vamos a tener un signo negativo, porque esta fuerza mecánica es contraria a la dirección de la energía magnética. ¿Me explico? La energía magnética como vector, o bueno, la fuerza magnética como vector va en esta dirección. Estoy atrayendo la barra hacia el electroimán, pero la gravedad está haciendo que la barra vaya en este sentido. Entonces, al hacer
la derivada parcial de la energía magnética con respecto al desplazamiento va a tener un signo menos. Nosotros no nos vamos a preocupar por ese signo menos y vamos a poner esto, ¿de acuerdo? El valor absoluto de la derivada parcial de la energía magnética con respecto al desplazamiento del movimiento. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar esto que aquí nos hizo favor Ricardo de escribir. Mi recomendación es que lo tengan a partir de esta expresión. Entonces voy a tener WF y vamos a ponerle X1 profundidad, o voy a hacerlo así, voy a poner 0.02 centímetros, 0.04 centímetros, Y más 0.04 por 0.04 por Y más 0.02 por 0.04 Y sobre 2 mu En este caso, conocemos todas las dimensiones, pero la dimensión donde está ocurriendo el desplazamiento, en lugar de sustituirla por el valor numérico, la voy a dejar como literal. Ahorita les explico por qué. Entonces este es ancho, profundidad y altura, y a esa altura la estoy poniendo como Y. Es importante que yo la deje como literal porque tengo que hacer la derivada con respecto al desplazamiento, ¿de acuerdo? Y ahora, esta también es importante que yo la relacione porque la densidad está ligada un poco a la altura. Entonces voy a ir poniendo 0.02 por 0.04. Bueno, voy a hacerlo así. 0.02 por 0.04 más 0.04 por 0.04 más 0.02 por 0.04. Aquí voy a poner Y, 2 mu, y ahora voy a poner flujo total entre área al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a desarrollar esto. Si quieren, esta multiplicación ya la puedo escribir así, como 2 veces 0.04 por no está mal. Mejor ayúdenme a hacer la operación ahí para ya más. Aquí voy a tener al cuadrado va a tener n y entre reluctancia total y aquí área al cuadrado, ¿sí?
ese desarrollo nada más ahorita lo voy a hacer y vamos a llegar a la expresión importante. Entonces, tengo WF 3.2 por 10 a la menos 3 y 2 mu, y ahora vamos a tener NI reluctancia, es Y, que es la distancia entre permeabilidad área y área al cuadrado. Entonces, esto es 3.2 por 10 a la menos 3 y 2 mu, y aquí me quedó NI mu sobre Y al cuadrado. Una Y no se canceló. Todavía no. Bueno, todavía sí se va a cancelar ahorita. Entonces, esto va a ser así. 3.2 por 10 a la menos 3 mu n cuadrada y cuadrada sobre 2 y. Profe, ¿cómo llegamos a esta vez? Entonces, nosotros tenemos, voy a escribir por acá, De la verde a la B es NI entre reluctancia por área. Sí. Y luego, Ya, eso no sé cómo reluctancia es NI L mu área. Reluctancia es Ah, ya distancia entre permeabilidad área. La mayoría de los casos, siempre la variable de la distancia queda en el denominador. ¿Sí? Y previo aquí no lo teníamos en el denominador, porque es cuando nosotros hacemos la derivada, pues automáticamente aquí vamos a cancelar la derivada con respecto a y, pues, es todo lo demás sin la y, pero no estamos desincorporando la densidad, y la densidad también depende de la altura. Entonces tenemos que llegar a esta expresión donde la densidad también ya la desvinculamos de la altura, y cuando hago esto, la derivada parcial de la energía magnética con respecto a Y va a ser menos 2y al cuadrado por 3.2 por 10 a la menos 3 por mu por n cuadrada por i al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque es como si tenemos y a la menos 1. La derivada es menos 1 y a la menos 2. Entonces, este es el resultado. La mayoría de las veces siempre va a salir automáticamente ese negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza se está oponiendo la fuerza magnética se está oponiendo a la gravedad. 3.2 por 10 a la menos 3, mu es 4pi por 10 a la menos 7, n cuadrado es 2500 al cuadrado, la corriente es la que tengo aquí, 7.957 amperes al cuadrado, dos veces, la distancia es 0.01 al cuadrado. Entonces, tengo la fuerza mecánica. Ayúdenme a calcular ese resultado. Entonces, como ustedes están observando para este ejemplo, con 8 amperes, con una bobina de 2500 vueltas, podemos, a una distancia de 1 centímetro, mover una masa de 811 kilos, lo cual es una masa importante. Ahí Y, si no va a guardar X o Z, ¿de acuerdo? Y voy a hacer la derivada debería quedar diferente.
Pero de manera general, la fuerza mecánica es el valor absoluto del área de los entrehierros por la permeabilidad magnética, por el número de vueltas al cuadrado, por la corriente al cuadrado, entre 2 veces, aquí me faltó, la distancia al cuadrado. Y en lo que les comentaba, siempre les comento a sus alumnos, a sus compañeros, es, díganme cómo es la ley de la fuerza de atracción entre planetas, así coloquialmente. A la masa, en este caso de los planetas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Entonces, la fuerza magnética es en realidad también una extensión de la fuerza de la gravedad, o la fuerza de gravedad es una extensión de la fuerza magnética. Son la misma, en el fondo son la misma fuerza y están actuando de manera similar. Les debería dar lo mismo, pero hay que tener cuidado. Entonces siempre es preferible primero desarrollar esto, ¿de acuerdo? Solamente que ya no tengan tiempo y quieren probar suerte, pues lo hacen así, ¿de acuerdo? 2 puntitos por el intento. Ustedes reflexionen finalmente cómo esto lo relacionan con las prácticas que van a hacer, con el electroimán que van a hacer. Primero, este sistema de 3 brazos posiblemente se diseñó así para tener contacto, pues tratando de cubrir toda la barra. Pero en realidad el sistema hubiera sido esto, que es como nos venden el electroimán. Si ustedes buscan ahí en Amazon o en Smartphone, van a encontrar ya electroimanes hechos que funcionan para 12 volts, para 5 volts, y que te indican, incluso te lo venden con la tarjeta para el Arduino, viene con su tarjetita para que el Arduino pues maneje la corriente y no se dañe el driver. Pero pues ese sistema queda equivalente a esto, y en este caso, bueno, pues solamente actuamos sobre esta parte. Entonces, las preguntas que cuando se hace el actuador tenemos que responder es: ¿cuántas vueltas? Ahí nos decían inicialmente cuántas vueltas son necesarias. Me preguntaba Ricardo, ¿el diámetro importa? No importa no importa el diámetro de la bobina, lo que importa es el número de vueltas. Entonces, es el número de vueltas. Usualmente, en lugar de tener la corriente abierta, van a poner ustedes un límite de corriente. Entonces, dice, bueno, pues mi corriente límite, 2 amperes o 3 amperes. Y eso limita bastante, porque pasar de 7 a 2 amperes, esto no es lineal, haría que la masa fuera a lo mejor 500 gramos, ¿sí? A pesar de que la corriente solo fue la tercera parte, la cuarta parte, asumiendo que es 8 amperes, pero como aquí la corriente está al cuadrado, el efecto es más importante. Entonces, nosotros definimos la corriente que puedo tener por mi fuente, por mi sistema, es 2 amperes, y ahora planteamos al revés. Ustedes dicen la masa, ponen el dato y ponen también el dato, y entonces ahora ustedes hacen este problema similar inicialmente de una sola malla, primero sin complicarse, y empiezan a hacer números.
Dices, pues mira, yo tengo 500 gramos, lo voy a tener a 1 centímetro. ¿Cuántas vueltas necesito? Y teniendo una corriente de tal, y empiezan a desarrollar así el ejercicio. Es lo que vamos a hacer el jueves. Y hay que ajustar muchos datos, pero también para poder resolverlo hay que suponer también inicialmente varios datos. Y recuerden, solo estamos poniendo el problema estático, ¿de acuerdo? Ya el jueves que probemos tantito con el Simulink, veremos qué pasa en todo el tiempo. No se mantiene igual el problema en todo el tiempo. Gracias a todos, nos vemos el jueves.